Entonces vamos a hacer algo. En la clase pasada que estuvimos haciendo la binomial, empezamos a ver la estructura, vimos unos ejercicios sencillitos, y vamos a empezar a calcular pues el valor esperado de la varianza de la binomial, pero quiero con estos ejercicios hacer algo primero. Hay algo que se llama la tabla de la binomial. Les acabo de mandar el archivo. Bueno. Entonces, no sé si están viendo un PDF que dice tabla de la binomial o están viendo es el Excel. El Excel, profe. Listo, entonces vamos a hacerlo así. Lo hacemos acá. Listo. Esta es la tabla de la binomial. Si recuerdan el ejercicio pasado, no sé por qué no me aparece Show Windows acá, pero acá, listo. En el ejercicio pasado, cuando calculamos f de 1, teníamos que la probabilidad de éxito era del 0.4 y teníamos que n era de 2. Entonces, ¿cómo funciona la tabla de la binomial? Ustedes ven acá un montón de probabilidades. 0.01, 0.05, 0.1, 0.15, 0.20, 0.25, 0.3, un tercio que es 0.33, 0.35, 0.40, 0.45, 0.49, 0.50, etc. Entonces, nosotros tenemos que la probabilidad de éxito era de 0.4. Entonces, acá está el 0.4, si lo ven acá. Y el n era de 2. Entonces, las variables o los valores que puede adoptar la variable x es 0, 1 y 2. Entonces, ¿cuánto nos dio la probabilidad calculada de f de 1? 0.48. Mírenla acá en la tabla. Con un 40% de probabilidad de éxito para un n de 2 con un f de 1 sería del 0.48. ¿Sí lo están viendo el resultado acá? Yo pongo la lucecita. Sí, señor. Sí, profe. 0.40 de probabilidad de éxito para un n de 2 con un f de 1 me da 0.48, que fue el cálculo que nos dieron. O por ejemplo, con el otro ejercicio con f de 2 nos dio 16%. Y si ven la tabla de la binomial, para un f de 2 da 0.16. Entonces miren que la tablita ayuda como a verificar que los cálculos estén bien hechos. Ahora no es que me vayan a decir, no, profe, es que el resultado está en la tabla. Recuerden que los exámenes les pido los cálculos. Les pido exactamente los cálculos. Entonces, para que lo tengan presente, ¿cierto? Profe, ¿me puedo volver a explicar esa parte? Claro. Por ejemplo, el f de 2. Mira, a mí me dan simplemente una probabilidad de éxito. El P era de 0.4. Y me dijeron f de 2. Entonces, f de 2 es cuando x vale 2. Entonces, x vale 1, x vale 2, x vale 0, 1 o 2. Entonces, por este tercer renglón, te vas hasta la probabilidad de éxito, que es 0.4. Mira que da 0.16, que es exactamente lo que nos dio el ejercicio. Ya les estoy mostrando desde el Excel. Mira que f de 2 nos dio 0.16. ¿Te das cuenta? Ah, sí, sí. Gracias, Entonces, profe. eso nos ayuda a verificar. Obviamente no nos sirve para rangos, porque por ejemplo en este que hicimos x mayor igual a 1, pues era f de 1 más f de 2. Toca buscar f de 1 en la tabla, toca buscar f de 2 en la tabla y sumarlos. Pero como yo les voy a pedir es que me apliquen la formulita, entonces tocó. Bien, ahora, estábamos
calculando en el punto 5 el valor esperado para μ con n, que era n por p, que simplemente era el valor esperado, coger pues el valor de n y multiplicarlo por p, y de ahí fue que habíamos obtenido el punto 8, y la varianza es n por p por 1 menos p. Entonces, bien pude coger este de acá, que el valor esperado es n por p, y lo multipliqué por 1 menos p, ¿cierto? O también lo podía haber hecho de la forma larga, es n por p por 1 menos p. Entonces, cojo acá arriba el valor de n, lo multiplico por p y lo multiplico por 1 menos p y me da exactamente lo mismo, 0,48. ¿Se dan cuenta? Y acá lo que nos quedó faltando era la interpretación. Entonces, como esto no tenía enunciado, un enunciado genérico, pues un enunciado como tal, simplemente nos están dando unos datos, simplemente se puede decir que el valor promedio o esperado es del 0,8 o mejor dicho del 80%. No, es de 0,8 porque esto no son probabilidades, es de 0,8. ¿De acuerdo? La varianza no se interpreta, pero sí la desviación, y la desviación se interpreta es de esta manera. Entonces, el valor promedio para la variable X está entre 0,10 y 1,49 y listo. Sería pues como la interpretación con un ejercicio genérico como este. Pero ¿qué tal si tuviéramos un problema real? Un problema como el que nos puede plantear el ejercicio, el libro. Vámonos a ver un ejercicio de la binomial. Vamos por acá. A ver qué ejercicio podemos sacar. Manuel, ¿qué más opciones hay? Entonces, de la binomial, veamos a ver un ejercicio de aplicación. Puede ser este. Vamos a hacer uno. Vamos a hacerlo. A ver qué tal. Bien. Entonces dice que una encuesta de Harris Interactive para Intercontinental Hotel and Resort preguntó, o sea, para un hotel o un resort, preguntó, cuando viaja al extranjero, ¿suele aventurarse usted solo para conocer la cultura o prefiere permanecer con el grupo de su tour o apegarse al itinerario del viaje? Se encontró que el 23% prefiere permanecer con el grupo de su tour. Y esto es según información de un diario. Ojo que esto no es una publicidad de condones, sino que acá dice US Today, que es un diario de Estados Unidos, un estudio que se hizo en el 2004, se dice que el 24%, 23%, se dice que el 23% prefiere entonces permanecer con el grupo de su tour. Entonces, basado en esto,
¿qué tendríamos que hacer? Me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que en una muestra de 6 viajeros, 2 prefieran permanecer con su grupo? Entonces acá, N, la muestra, es 6. Y me están preguntando la probabilidad entonces de que 2, o sea, me están pidiendo f de 2 es lo que me están preguntando, ¿cierto? Y me están dando la probabilidad de P, que sería igual a 0,23, ¿cierto? Esa es la probabilidad de éxito. ¿Por qué sé que es la probabilidad de éxito? Porque es lo que me están preguntando. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 prefieran permanecer con su grupo? Y la probabilidad de que permanezcan con el grupo es del 23%. Entonces ya con eso puedo resolver. Entonces, f de 2 ¿a qué va a ser igual? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces voy a coger, no sé, voy a coger este formatico como para hacerlo más rápido y ahorremos un poquito de tiempo. Entonces, en este caso, como n es 6 y la fórmula es combinaciones de n en x, serían combinaciones de 6 en 2, ¿cierto? Acuérdense que la fórmula me dice que es p a la x por 1 menos p a la n menos x. Chicos, yo cada vez que se vayan a conectar los voy a poner en silencio. Más fácil cuando necesiten, para hacerme una pregunta, activan su micrófono para evitar pues como los ruidos o enterarnos de sus asuntos privados. Listo, entonces tenemos p a la x. Entonces sería 0.23 elevado a la ¿qué? Elevado a la x. Miren que es elevado a la x. Entonces sería 0.23 elevado a la 2, porque es f de 2 el que estamos trabajando, por 1 menos p. Entonces, 1 menos p, ¿a qué va a ser igual? Entonces sería igual a 1, perdón, igual a 1 menos lo que vale p, que es 0,77. Entonces sería 1 menos p, que es 0.77, elevado a la n menos x. ¿N cuánto vale? 6 y x vale 2. Entonces ya tenemos el resultado. Ya si no resolverlo, hagamos primero la combinación de 6 en 2. Recuerden que sería el de arriba factorial, o sea que sería el factorial de 6, dividido el factorial de x, o sea el factorial de 2, por el factorial de n menos x, o sea el factorial de 6 menos 2. 6 menos 2 es 4, o sea que 4 por 3, 2, 4 por 3, 12, 12 por 2, 24, da 24. Listo, entonces la combinación de 6 en 2 es igual a, el numerador 720, el denominador es 2 por 24, y me da 720 dividido 48. Entonces, f de 2 ¿a qué va a ser igual? A 15 por 0.23 al cuadrado por 0,77 elevado a la 4. Sería 0.77 elevado a la 4. Y ya tengo el resultado que es 27,89%. Verifiquemos en la tabla de la binomial si funciona como tal. Entonces, tabla de la binomial, tenemos un n de 6 y una tasa de éxito de 0,23. Bueno, no lo va a tener exactico, va a estar entre estos dos. Pero un n de 6 para un
X de 2 está más o menos entre estos dos de acá. O sea que el valor debería estar entre 0.24 y 0.29. Y a mí el resultado me dio 0.27. Entonces está como bien. ¿Por qué no me da exacto? Porque resulta que como no tengo el valor exacto para 0.23, sino que la tabla solamente me muestra el de 0.20 y 0.25, pues tendría que mirar como un aproximado entre 6 y 2, entre 0.24 y 0.29. Casi que promediándolos me podría dar el 0.27, que es exactamente lo que me dio acá. Entonces miren que a veces la tabla me ayuda, pero cuando el valor exacto está en la tabla. Cuando no, pues lo que toca es hacer el cálculo y la fórmula es precisa. Entonces, ¿cuál sería la interpretación? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en una muestra de 6 viajeros, 2 prefieran permanecer con el tour? Entonces, la probabilidad de que en una muestra de 6 viajeros, 2 prefieran permanecer con su tour. Profe, no estamos viendo el Excel. Ah, perdón, gracias. Acá sería la probabilidad de que en una muestra de 6 viajeros, 2 decidan permanecer con su tour es del 27.89%. Esa es la interpretación, ¿cierto? ¿Qué más me preguntan? De que en una muestra de 6 viajeros, por lo menos 2 prefieran permanecer con su grupo. De que en una muestra de 6 viajeros, por lo menos 2. O sea que me están preguntando la probabilidad de que X sea mayor e igual que, sea mayor, igual, sí, mayor o igual que 2. Porque me están diciendo por lo menos 2. Sea mayor o igual que 2. Por lo menos 2. Hasta ahí va clara la cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Como tengo una muestra de 6 viajeros, para hacer esto, yo podría hacerlo de 2 maneras. Una es coger lo más largo, que sería f de 2, más f de 3, más f de 4, más f de 5, más f de 6. Pero Profe, se me haría muy largo calcularlo así. ¿Qué me van a preguntar? no, no sé si estoy confundida. Si es por lo menos 2, no es de 2 hacia abajo. No, porque me dice por lo menos 2. No me están diciendo a lo sumo 2, o sea, como De 2 máximo hacia 2. arriba, sí. Me están diciendo Listo. por lo menos 2. Mínimo 2. Sí, exactamente. Mira que me están Listo. diciendo por lo menos 2 prefieran. Entonces, Listo, ¿qué profe. ocurre? Que acá tocaría calcular f de 2, f de 3, f de 4, f de 5, f de 6 y sumar esas probabilidades. Pero se nos haría muy largo. Pero en probabilidades, ahorita te respondo a la pregunta. En probabilidades yo puedo hacer esto. Este tipo de probabilidades puede ser igual a 1 menos
la probabilidad de que X sea igual, sea menor e igual que 1. Ojo con lo que estoy diciendo. Ay, esto es, pongámoslo igual acá. Sería 1 menos la probabilidad de que X sea menor e igual que 1. O lo mismo que decir que es la probabilidad de que X sea menor que 2. Pero normalmente en estadística, cuando es menor, acostumbramos a colocarlo con el igual. Pero decir menor o igual que 1 es 0 y 1, ¿cierto? Y menor que 2 sería 0 y 1. Entonces, esto y esto es igual, ¿cierto? Chicos. Sí, Chicos. profe. Bien. Sí, profe. Ahora, el compañero que me está diciendo, profe, desde hace rato, ¿qué pregunta tenía? No, profe, no. Que si al menos este formatico lo podemos copiar, o también es en hoja nueva para el examen. Yo les voy a Pues, pasar el archivo para que repasen, pero ustedes me hacen todo en un archivo nuevo. listo. Ujú. Bien. Entonces, ¿qué ocurre acá, chicos? Que esto implica que ¿qué tengo que hacer? Coger primero la probabilidad de que X sea menor que 2 o menor o igual que 1 va a ser igual a F de 0, ¿sí o no? Más F de 1. O sea que nada más tengo que calcular esos dos. Entonces vamos a ver si funciona. Entonces voy a coger, no sé, esto acá para ahorrar tiempito. Entonces tenemos que vamos a calcular primero F de 0. Entonces serían combinaciones de 6 en 0 por 0.23 elevado a la 0 por 1 menos P elevado a la 6 menos 0. Entonces, las combinaciones de 6 en 0 sería igual a el de arriba factorial por el de abajo factorial, o sea, factorial de 0, por el factorial de n menos x, o sea, el factorial de 6 menos 0. ¿Ven? Profe, qué pena. Hola. No he podido entender este punto. ¿Me lo puedes volver a explicar? Sí, niña, acuérdate que cuando yo voy a sacar un factorial, una combinación, debo aplicar esta formulita que es n factorial, o sea, el de arriba factorial, dividido el de abajo factorial, o sea, x factorial por n menos x factorial. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Sí, profe, no, ese lo entendí. Ese es Entonces, el punto, el B en sí no lo he podido entender. ¿cuál? Ah, ya te entendí. Mira, lo que me están diciendo es de que en una muestra de 6 viajeros, por lo menos 2 prefieran permanecer en un grupo. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que X sea mayor e igual que 2. ¿Cierto? Porque si me dicen por lo menos 2, quiere decir que mínimo son 2. Esa parte sí la entiende, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo puedo calcular, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Bien. Vamos a hacerlo así. Vamos a escribir. Y digamos que tengo una línea recta, donde la menor probabilidad de todas es 0 y la máxima vale 1. ¿Cierto? Lo básico de probabilidades. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Ustedes me están diciendo que estas probabilidades son para todo lo que esté entre 0 y
y 6, ¿cierto? O sea, para los valores que asuma X de 0 a 6. Pero esto es lo que vale la probabilidad. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que me están dando por acá un X que vale 2. Entonces yo, para poder calcular todo lo que sea mayor o igual a 2, ¿yo qué puedo hacer? Coger f de 2 más f de 3 más f de 4 más f de 5 más f de 6 y calcular toda esta área. Pero mira que operativamente se me hace muy largo porque tengo que calcular 1, 2, 3, 4, 5 f's. Se me haría larguísimo, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué tal si yo sé que toda esta área vale 1? Todo esto vale 1, ¿por qué yo no hacerlo como 1 menos todo lo que sea menor a 2? Porque si yo cojo toda la unidad y le resto este pedacito de acá, ¿qué me queda? Solamente hallar la f de 2 y de 1. Si yo cojo A1, que es todo esto, y le quito este pedazo, ¿qué me queda? Me queda todo este pedazo, que es lo que es X mayor e igual a 2. Ahora sí me lo entiendes, porque hice 1 menos esto. Sí, profe, ya sí. Perfecto, esa era la idea. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, por eso es que apliqué esa propiedad. Permítame, yo borro esto en un momentico, listo. Ahora, si continúo con el ejercicio, entonces ya sé que lo que estoy haciendo es aplicando primero la fórmula de la combinación, que es combinación de 6 en 0. Bueno, es la fórmula de f de x por la probabilidad de éxito elevado a la x por la probabilidad de fracaso elevado a la n menos x. Entonces voy a hacer primero la combinación, que sería el de arriba factorial, y por eso saqué la fórmula de factorial de 6, para no tener que hacer 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que se me daría muy largo, que también da 720. Y sería el de abajo factorial. Entonces, factorial de 0 queda 1. Y el de abajo sería el factorial de n menos 6. Entonces, 6 menos 0 da 6, entonces vuelve a dar el mismo denominador. Por eso esto de acá da 1. Ahora, f de 0, y yo corrijo acá porque es combinación de 6 en 0, listo. Daría 1, que me dio la combinación, por, entonces sería la probabilidad de éxito, que sabemos que sigue siendo 0.23, pero en este caso sería elevado a la x, que vale 0, todo número elevado a la 0 da 1, más la probabilidad de fracaso, que es 0.77, elevado a la n menos x, o sea, a la 6 menos 0. Entonces me da esto. Entonces ya sabemos que f de 2 da 20, f de 0, perdón, da 20,84. ¿Qué me queda calcular? F de 1. Y f de 1 no lo he calculado. Entonces vamos a calcular f de 1. Aprovechémonos de este valor. Lo voy a pegar acá al ladito. Entonces acá sería f de 1, que sería entonces combinaciones de 6 en 1 por 0.23 elevado a la ¿qué? A la 1, porque es elevado a la x, por 0.77 elevado a la 6 menos 1. Entonces, serían combinaciones acá de 6 en 1, que me daría el de arriba, factorial de 6. El de abajo sería factorial de 1, que también me da 1. Y este de acá sería factorial de n de 6 menos 1. Da 120. Entonces acá la combinación de 6 en 0 me da 1, me da, perdón, 6,
porque sería 720 que el numerador dividido el denominador, me da 6. Entonces ahora f de 1 sería 6 que me dio la combinación por la probabilidad de éxito elevado a la x, o sea, elevado a la 1, por la probabilidad de fracaso elevado a la 6 menos 1, porque esa es la n menos x. Entonces tenemos que esto me da el 37,35%. Por lo tanto, la probabilidad de que en un grupo de 6, vámonos el número, de 6 viajeros, por lo menos 2, ¿cierto?, prefieran, pero me falta calcular algo, permanecer con su grupo, es de, ¿y qué me falta? Recuerden que había dicho que era 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 2. Entonces, esto apenas es este más f de 1 sería lo que es menor que 2. Entonces, tengo que restarle esto. Entonces, tendría que hacer lo siguiente. Ya sabemos que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2 es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 2, que sería equivalente a coger, pongamos acá un igual mejor, y acá va a poner que esto es igual a 1 menos la suma de f de 0 más f de 1. Entonces, ya ahora sí puedo sacar el resultado. Entonces, puedo decir que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2 va a ser igual a 1 menos f de 0 más f de 1. Bueno, pero tengo que colocar esa suma entre paréntesis. Miren que acá está entre paréntesis. Entonces me da 0,4180, que sería en porcentaje el 41,80%. Entonces la probabilidad de que en un grupo de 6 viajeros, por lo menos 2 prefieran permanecer con su grupo es del 41,80%. Listo. Muchachos, me quedan menos de un minuto. Les propongo que saquemos un descansito de 14 minutos, son las 7:26. Entonces sería a las 7:30, a las 7:40 les vuelvo a mandar la invitación para que sigamos con la clase. ¿Listo? Sí, Listo, señor. profe.